Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Es una bendición para nosotros estar en sus pantallas y primeramente, pues bienvenidos a todos los que se están conectando ahorita en el live y también a todos los que nos están viendo a través de las repeticiones en el diferido. Eh, Gracias por estar con nosotros, Karina. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Eh, el día de hoy pues vamos a hablar sobre un tema bastante especial. Vamos a tomar a un personaje bíblico como un ejemplo. Vamos a ver lo que sucedió durante un específico tiempo en su vida. Vamos también a tratar de ver qué podemos sacar nosotros de esa experiencia que él tuvo. Gracias, bendiciones también. Y, y cómo lo podemos aplicar nosotros en nuestra vida y cómo muchas veces nosotros nos parecemos a esta misma persona que en algunas ocasiones el mismo Jesús los llama por su nombre original y también Jesús mismo le cambió el nombre, le puso un nuevo nombre y vamos a ver de quién se trata. El tema de hoy se llama Entre la espada y la pared. ¿Cuántas veces nosotros muchas veces nos hemos sentido entre la espada y la pared? ¿Cuántas veces nos han sucedido? Solo, perdón, que me voy a quitar un poquito el suéter porque tengo un poquito de calor. Eh, ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido en una circunstancia un tanto difícil por no sé, las cosas que están pasando alrededor, por la pandemia, por los problemas que estamos teniendo nosotros en nuestra familia, en nuestro trabajo, la presión social, la presión laboral? Hay muchas cosas que pueden suceder que nos ponen a prueba y en las cuales nosotros nos podemos sentir prácticamente entre la espada y la pared. Y vamos a estudiar a Pedro, el apóstol Pedro. Eh, Vamos a hablar sobre la diferencia entre cuando él se comportaba como Simón y cuando se comportaba como Cefas, o sea, Pedro, que es el nombre que Jesús le puso. Pero para ello, tal vez antes de empezar, te voy a pedir de que ores conmigo, ahí donde tú te encuentras. Vamos a orar un momento y le voy a pedir sabiduría a Dios de que me dé las palabras correctas y la forma de explicar correctamente para poder dar el punto al que quiero llegar, que Dios, siento que Dios me ha dado y el punto que quiero que quede en tu corazón, en tu mente, sobre este tema, sobre lo que Dios tiene, no solo para ti, sino también para mí, porque como siempre digo, aplico también todo lo que predico, todo lo que digo a mi propia vida. Así de que te voy a pedir ahí donde estás, ora conmigo. Gracias, Señor, te damos en este día por tus bendiciones, por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por tu amor. Jesús, te damos gracias por ese sacrificio en la cruz que tú hiciste por cada uno de nosotros para darnos salvación, porque fue el acto más grande de amor, Señor, que la humanidad ha podido ver hasta el momento. Y no va a haber otro acto mayor que ese, Señor. Gracias te damos, te pido de que me des la sabiduría para poder hablar, Señor, para poder dar a conocer ese amor, esa gracia, ese perdón, ese llamado arrepentimiento, Señor, que tú estás esperando hacia nosotros, que podamos, Señor, amarte y servirte por quien tú eres, Señor, sin importar las circunstancias, sin importar lo que esté sucediendo. Gracias te damos, Señor, por todos los que se están conectando en este momento. Los bendecimos, Señor, y te doy gracias también por todos los que van a estar viendo este mensaje posteriormente. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que nos tiene a nosotros entre la espada y la pared. Muchas veces nosotros, como comentaba antes, estamos viviendo tal vez apresuradamente, sintiendo como que nos ahogan las circunstancias. Entre todo eso muchas veces queremos ser perfectos, queremos darle a Jesús, a Dios, lo mejor de nosotros, no queremos fallar,
Pero más sin embargo, muchas veces las circunstancias nos ponen a presión, nos ponen a prueba. Y como en el caso de Pedro, pues vamos a ver también cómo las circunstancias, la presión en la que él estaba, lo llevó a una prueba, que aunque Jesús mismo le dijo que iba a suceder, Jesús mismo le reveló que era lo que iba a suceder, le profetizó, justo en el momento en el que él recibió una revelación del Padre sobre quién era Jesús y cómo todo esto cambió hasta el momento de la tentación. Pero ¿cuál fue el ejemplo que nos dejó esto? Si vemos en la Biblia, en el tiempo de Jesús estaban los dos ejemplos que tenemos de traición. Una fue cometida por Pedro y la otra por Judas Iscariote. Vemos como uno terminó en su propia muerte, quitándose él mismo la vida, no se arrepintió, pero más sin embargo el otro se arrepintió. Los dos traicionaron a Jesús en lo que se sabe, pero el fin de los dos fue muy diferente, porque el arrepentimiento es lo que te va a abrir la puerta a cambiar completamente. Cuando tú te arrepientes y no lo vuelves a hacer, cuando tú te arrepientes y otra vez buscas la dirección en que Dios está diciéndote que tienes que ir, lo que tienes que hacer, y eso es lo que más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta de que todas las cosas ayudan a bien, sin importar las cosas que estemos pasando. Vamos a hablar un poco sobre quién era Simón. Estamos hablando de Cefas o Pedro, también como se le conoce. Dice que él nació en Betsaida a finales del siglo I a.C. Betsaida era un pueblo que estaba junto al lado de Genesaret. Realmente su ubicación exacta no se conoce, pero normalmente se busca que está aproximadamente en la parte norte o el extremo norte del lago. No se sabe en totalidad, pero más sin embargo ahí se cree que estaba este pequeño pueblo, ¿sí? Betsaida. También algo que tenemos que ver sobre la vida de Pedro y cómo todas las circunstancias, aún siguiendo a Jesús, aún después de que le negó y después de que Jesús resucitó, aún cuando Jesús le da una nueva oportunidad y él viene y continúa llevando el mensaje, la gran comisión, plantando iglesias, trayendo el mensaje de Dios a todas las personas, entre ellos los gentiles, y ahí es donde se ve también y se pone a prueba su fidelidad, porque se cree también que su esposa sufrió un martirio a causa del testimonio de Cristo. Y eso fue mientras él estaba todavía en vida. Se sabe que Simón estaba casado y también de que tenía hijos. Entonces hay un sacrificio que él tuvo que tomar, tuvo que ofrecer por seguir los pasos de su maestro, por seguir los pasos de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros tenemos también que llevar ese mismo mensaje y sacrificar muchas partes de las que nosotros estamos normalmente en nuestra vida diaria? Hola, Pastora Lucy, gracias por estar con nosotros, bendiciones. Entonces estamos viendo cómo Simón dejó todo por seguir a Jesús. Cuando él fue llamado, él era un pescador de Galilea. Pero más sin embargo, Jesús, cuando lo llama, le dice: te voy a convertir en pescador de hombres. Ya no vas a pescar peces, ahora vas a ser un pescador de hombres. Vamos a ir a Juan 1, del 40 al 42, y dice lo siguiente: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan
y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que a su vez quiere decir roca. Luego vemos en el llamamiento, cuando viene en Mateo 4, 18-19, le dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, quien le llamó Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Qué otro dato tenemos nosotros sobre él? Jesús le cambia su nombre, se llamaba Simón, y se lo cambia a Cefas, o sea, Pedro, que significa roca, ya lo hemos visto anteriormente. Esa es una forma helenizada más que todo del arameo, que se hablaba en ese entonces, era el idioma que Jesús habló en ese entonces, que significa roca como tal. Y es un término que antes, digamos, no se utilizaba como un nombre propio, no se utilizaba para nombrar a una persona así. Pero más sin embargo, Jesús viene y le pone ese vocablo como nombre. Él se convierte en uno de los discípulos más destacados de Jesús. Es el único discípulo que caminó sobre el agua. Y eso lo podemos dejar para otra vez, otro estudio. El apóstol también, Pedro, fue más conocido y citado en el Nuevo Testamento. También se le conoce como el príncipe de los apóstoles. Así le han llegado a decir. La Iglesia Católica normalmente define de que él, o se le considera como el primer papa. Pero nosotros sabemos de que la realidad es que Jesús no edificaría su iglesia sobre un hombre como Pedro. O sea, Pedro en este entonces, sino sobre la confesión de fe que Pedro hizo sobre Jesús. Es decir, esa revelación que está en Mateo 16:16, donde le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Veamos. Los evangelios mencionan el nombre de Simón o Simón Pedro, y por ejemplo Jesús se dirige siempre a él por ese nombre, Simón, pero con una excepción en Lucas 22:34, donde le dice: pero él dijo: te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes de que hayas negado 3 veces que me conoces. Y eso es lo que vamos a entrar un poco más a detalle sobre cómo empieza todo esto a través, y vamos a tomar esto como ejemplo, la revelación que es dada por el Padre a través de Pedro, de cómo le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, y cómo viene la tentación después, que es cuando profetizadamente Jesús le dice también a Pedro de que lo va a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Aunque Jesús le profetizó a él que lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara esas 2 veces, el apóstol le decía a Jesús que no lo haría y que haría todo lo posible, incluso ir hasta la muerte con él. En Lucas 24:34 se narra que Jesús se había aparecido a Pedro después de haber resucitado. Y esto es uno de los datos por los cuales se cree también y se ve de que el lazo, el vínculo que había entre Jesús y Pedro era también bastante fuerte. No por algo le estaba encomendando a él que apacentara sus ovejas, que velara por sus ovejas. Otro de los datos que se sabe de Pedro, antes de entrar directamente en el estudio, es de que él murió en Roma, aproximadamente en el año 67 después de Cristo, y su muerte fue también por cruz.
Solo que él pidió a sus verdugos de que fuese crucificado de cabeza, porque no se sentía digno de morir en la misma forma o de ser crucificado en la misma forma en que el Señor había muerto. Pero entonces vamos directamente al tema. ¿Qué es lo que pasó entre la revelación y la tentación o la negación? Y vamos a ver cómo todo esto lo podemos aplicar a nuestras vidas y cómo hemos estado en algún punto de nuestras vidas también en eso de que recibimos la revelación, pero más sin embargo muchas veces al llegar la tentación, al llegar la prueba, al llegar cualquier tribulación, el resultado es muy diferente a lo que estábamos pensando o a lo que habíamos confesado. Mateo 16, que va a ser parte de nuestra base también para ver esto, dice Mateo 16, versículo 13 al 19, dice lo siguiente: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, o sea, Jesús les dice: ¿y vosotros? Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro, si vemos es el primero que sale a responder, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Jesús mismo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, si nosotros vemos, Simón era una persona común y corriente, era como tú y como yo. Tenía sus habilidades, tenía sus cosas buenas, como decimos, tenía sus defectos. La mayoría de veces, muchos nos identificamos con Pedro, porque era demasiado impulsivo. Al igual que Simón, muchas veces nosotros recibimos la revelación, pero terminamos haciendo todo lo contrario a lo que Jesús esperaba que hiciéramos. Y muchas veces nosotros caemos en esto de decirle: Jesús, te prometo que hoy sí lo voy a hacer. Biblos Plus, Puerta de Bendición Global, Sauris, gracias por estar con nosotros, bendiciones. Y nosotros muchas veces prometemos y le decimos: Jesús, yo voy a ir hasta el fin del mundo por ti. Muchas veces nosotros en las iglesias cantamos esos cantos que dicen de que te seguiré hasta el fin del mundo. Sarita, gracias por estar con nosotros, bendiciones. Pero no sabemos realmente a lo que nos estamos comprometiendo. ¿Y qué es lo que realmente estamos diciendo? Al igual que Simón, muchas veces nosotros recibimos esa revelación, pero hacemos completamente lo contrario. Jesús sabe, Dios sabe, de que lo estamos diciendo y que muchas veces no lo vamos a cumplir. Pero lo que Él está esperando es que seamos maduros. Bendiciones, gracias. Que seamos maduros para tomar las decisiones, para poder tomarlas respecto a lo que Él ha hablado, lo que Él nos ha puesto en advertencia muchas veces. Que cumplamos lo que hemos prometido, que vivamos correctamente según nuestras bases. Y eso ha sido muy difícil incluso continuar el día de hoy,
En muchos países estamos teniendo ataques a las bases cristianas, ataques hacia el cristianismo, hacia los que tengan una idea, a lo que el mundo le llama una ideología diferente a ellos. Pero nosotros tenemos que continuar siendo firmes en la palabra. Tenemos que darle a Jesús el control. Tenemos nosotros que darle a Jesús las riendas de nuestras vidas. Muchas veces nos precipitamos porque pensamos que tenemos el control de la situación y no dejamos que Jesús tome ese control. Si decimos muchas veces religiosamente, sí, es que Él tiene el control, pero más sin embargo yo voy a hacer lo que yo quiera. Nora, gracias por estar con nosotros, bendiciones, bienvenida. Muchas veces nosotros no dejamos que Jesús tome el control de nuestras vidas. Soy la Keves, gracias por estar con nosotros, bendiciones. Dejamos que el ambiente, la inestabilidad, los problemas, la presión, no sé, las circunstancias que estamos viviendo a diario. Dejamos que todo esto nos presione a tal punto de que negamos nuestra identidad muchas veces como hijos de Dios. M. Penuela, gracias por estar con nosotros, bendiciones. ¿Cuál es tu identidad como hijo de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de sus hijos? Cuando nosotros recibimos esa identidad, la revelación de que ahora somos llamados hijos de Dios, que tenemos que hacer las cosas tal y como nuestro Padre las haría. Por eso Jesús, cuando le dicen, bueno, quieren ver al Padre, lo mismo que me han visto hacer a mí y me han visto a mí, es suficiente, pues así es el Padre, yo funciono igual que el Padre. Y si nosotros tenemos ya esa identidad como hijos de Dios, ya se nos ha sido revelado como tal, tenemos que funcionar de la misma manera, tenemos que pensar de la misma manera. Y no dejar de que las circunstancias nos presionen, nos desvíen, nos lleven por otro camino que al final no es el correcto. Por eso es que dejamos que muchas veces las presiones en nuestro trabajo o en la sociedad o lo que está pasando ahora a nivel mundial nos ataque, nos baje a tal punto de que hasta los estándares tenemos que bajar en tal de no ofender, de no ser tachados de alguna forma. Muchas veces actuamos como Simón y muchas veces actuamos como Pedro. Cada vez que hacía algo correcto le decía Pedro. Cada vez que se iba por la tangente, Simón. Muchas veces Simón Pedro. O sea, estás bien, pero a la vez estás... Y muchas veces funcionamos de igual manera. Sabemos que Pedro caminó sobre el agua, pero luego se fijó en las olas y se hundió. ¿Cuántas veces nosotros nos damos cuenta también de las circunstancias que están pasando alrededor y estamos caminando por fe, estamos siendo íntegros, estamos diciendo nosotros no te voy a fallar, yo voy a ir por todo contigo, en tus manos estoy seguro, yo sé de que voy a hacer las cosas bien, y más sin embargo nos fijamos en las olas, en todo lo que está pasando y nos hundimos? Nuestra respuesta al mundo y a las cosas que suceden pueden cambiar de un momento a otro. Y por eso es de que mismo Dios nos está diciendo que tú sí sea sí y tú no sea no. No tenemos que ser cambiantes, no tenemos que ir
diciendo una cosa una vez y luego otra más adelante, a los 5 minutos. Ingrid, gracias por estar con nosotros. Puerta de Bendición Global, gracias por estar comentando. Satial, gracias por estar con nosotros. Bendiciones. ¿Y cómo es que nosotros nos damos cuenta que podemos cambiar en cuestiones de segundos? Tomamos como ejemplo incluso lo que pasó con Pedro. Y muchas veces funcionamos igual. Un poco tiempo después de la revelación, las cosas pueden cambiar. ¿Por qué? Bueno, veamos en Mateo 16, versículo 21 al 26, y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué pasó? Eso es justamente un momento después. Perdemos la revelación por falta de una fe pura, falta de integridad, o por buscar lo propio, o lo que más conviene. ¿Cuántas veces hemos nosotros negado a Jesús por nuestras acciones, por nuestra manera de ser, por nuestras decisiones, que muchas veces van en contra de los principios que tenemos? Mateo 26, versículo 30 al 35. Continuemos. Y cuando hubiera cantado el himno, salieron al monte de los olivos, Jesús y los discípulos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Muchas veces juramos y decimos que iremos más allá, pero en el momento de la tribulación o de la tentación, de la prueba, no cumplimos lo que habíamos dicho. ¿Cuál es el resultado final? Terminamos haciendo las cosas que dijimos no haríamos. Y esto es justamente lo que le está pasando a Pedro. ¿Qué más claro ejemplo para nosotros de que en un momento Pedro le dice: bueno, yo voy a ir y hasta el fin contigo, y no importa lo que pase, yo voy a estar allí. Yo no me voy a escandalizar. Tal vez de ellos lo puedas pensar, pero no de mí. Y Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y muchas veces Jesús nos dice: no hagas eso.
No, no es por allí. Muchas veces nos habla y nosotros hacemos solo como que entra por un oído y sale por el otro. Porque nosotros creemos que tenemos tanto el control que ninguna circunstancia nos va a desviar. Juramos y decimos, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Muchas veces juramos y decimos que vamos a ir más allá, pero es necesario que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Si nosotros estamos diciéndole a Dios de que nos vamos a comprometer, de que vamos a estar alejados del pecado, de que vamos a continuar nuestra vida en oración, en ayuno, llevando el mensaje, la gran comisión. Shirley Dusan, gracias por estar con nosotros. Si nosotros estamos prometiéndole a Dios y estamos diciéndole de que aunque nos sea necesario morir, lo vamos a hacer, pero en la primera prueba no lo cumplimos. Otras veces, al ver que se llevan lo que más amamos o defendemos, también puede ser el caso, continuamos sin darle las riendas a Jesús, el control. Y muchas veces hasta tiramos así a cortar cabezas cuando hemos sido llamados a amar, cuando hemos sido llamados a perdonar, a perseverar, a confiar en Dios, a enfrentar las tribulaciones, las circunstancias, todo lo que está pasando ahora, a aguantar la tentación, a estar bien cimentados en la palabra de Dios, creyéndole a Él lo que ha prometido, lo que nos ha dicho, y más sin embargo muchas veces nosotros pasamos de noche. Sigamos en el versículo 51 y 52, dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Es Pedro de nuevo. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Todo el que utilice una espada va a morir a través de la espada. Y nosotros muchas veces somos igual que Pedro. Cuando vemos de que se están llevando a lo que más amamos, a lo que más defendemos, a lo que más queremos, muchas veces vamos y tratamos de cortar la cabeza. No hemos entendido lo que Dios está haciendo, lo que ya Él dijo que iba a suceder. Y por qué deja o por qué permite que pasen las cosas. Si las cosas están pasando en nuestras vidas es por alguna razón. Y ahí es donde tenemos que tener el discernimiento. Tenemos que ver lo que realmente la palabra que ya fue dada a través de Jesús nos está revelando, nos está diciendo. Sigamos en el versículo 53 y 54. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Es interesante ver cómo Pedro aquí, que es el que va adelante de todos, que es al que Jesús mismo le dice momentos antes de que tú eres Pedro, o sea, la roca, se supone que es inamovible, y poco tiempo después nos damos cuenta de esto. Y así somos muchas veces. Y tú dices, bueno, ¿para qué estamos viendo esto? Pues la Biblia dejó muchos ejemplos de hombres y mujeres de Dios
que nos sirven para poder nosotros darnos cuenta de los errores que se cometieron, de lo que se le esperaba, la altura que se esperaba que tuvieran, para que nos sea a nosotros como un espejo y podamos nosotros ver realmente el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas, estar confiados de que Él tiene el control de las cosas y de que Él permite las cosas por un propósito, de ver y de discernir las cosas de la misma manera en que Él está haciendo las cosas. Nosotros tenemos que saber por qué motivo y actuar en base a ese motivo. Yanisa, gracias por estar con nosotros. Ale, gracias también por estar con nosotros. Bendiciones. Por eso decía al principio, estamos viendo cómo Jesús mismo le dice, bueno, le profetiza y le dice, vas a negarme 3 veces. Me vas a traicionar, eso es lo que le está diciendo. Y por eso desde el principio yo decía, tenemos de quienes traicionaron a Jesús, de su círculo cercano, podemos ver esos 2 claros ejemplos. El de Pedro, que lo traiciona negándolo, y el de Judas, que lo traiciona entregándolo. Pero cómo las 2 historias finalizan de una manera muy diferente. Y todo es a raíz del arrepentimiento. Uno no se arrepiente y deja que todas las cosas que sucedieron y lo turben a tal punto de que se quita él mismo la vida, y el otro que toma otra decisión, otro camino completamente diferente. Por eso le dice Jesús cuando le saca de una vez a quitarle. ¿Tú crees de que le quería quitar la oreja al otro soldado? No, de ninguna manera. Él estaba buscando decapitarlo si fuera posible. No sé si fueron los reflejos del otro soldado. Dios fue en ese momento, no permitió que algo así sucediera y todo, pero más sin embargo vemos de que la oreja fue cortada. Y Jesús hace otra situación allí mismo que le llama la atención. Le dice, bueno, al que mata a espada va a morir también. Cesarina, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Entonces, aunque la revelación ha sido dada, cuando llega el momento de la prueba, ¿cómo estamos actuando? ¿Qué está pasando en el momento en el que vemos la prueba? Aunque ya escuchamos lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, y aún así estamos tomando una decisión completamente contraria. Y es lo que justamente le pasó a Pedro, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Exactamente, Dios evita consecuencias mayores. Marito, gracias por estar con nosotros. Exactamente, mucha gente no sabe que era muerto, que iba a estar ese soldado, así es. Y eso es una de las cosas que muchas veces no vemos, y es la misma forma en que muchas veces nosotros actuamos. Tal vez no tenemos una espada en nuestras manos y todo, pero más sin embargo la boca es suficiente espada. Nuestras acciones muchas veces terminan haciendo lo mismo o algo peor. Veamos lo que dice el versículo 56. Jesús mismo le dice, después de que esto acontece, le dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y entonces dice, todos los discípulos dejándole huyeron. Se cumplió lo que él había dicho, de que se iban a escandalizar, y al final todos salieron huyendo. ¿En qué nos estamos escandalizando nosotros? Así es, la lengua es suficiente espada y las redes también. Muy buen punto, porque muchas veces hasta utilizamos las redes como para tirar indirectas a los demás hermanitos o a las demás personas, incluso hasta personas que no son creyentes.
fuera de amor, fuera de lo que puede ser, de lo que Dios está esperando que nosotros actuemos. Y lo utilizamos de mal manera. Por eso mismo dicen las escrituras, de que no es lo que entra a través de la boca lo que daña al cuerpo, sino de que es lo que sale directamente de la boca. O sea, la lengua es utilizada muchas veces como una espada. Exactamente, hasta un inocente le puede llegar. Y muchas veces nosotros cometemos todo tipo de errores que a veces decimos muy bien, es verdad. Nosotros estamos aprendiendo, estamos creciendo. Jan RMZ, gracias por estar con nosotros, bendiciones. Y estamos creyendo nosotros de que muchas veces lo que hacemos no va a ir más allá, no va a afectar algo más. Jesús ya nos dio sus palabras, ya nos dio la guía de qué es lo que va a suceder. Y en nuestros tiempos, bueno, en ese tiempo Jesús mismo era el que hablaba con los discípulos, pero en nuestro tiempo tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia. Y allí está escrito y Jesús nos habla a través de sus escrituras y nos dice qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a acontecer, qué es lo que tenemos que hacer. Y más sin embargo, aún así, muchas veces negamos, igual que Pedro lo hizo, a través de nuestras propias acciones. Así es como el pez morimos por la boca. Entonces dice que todos huyeron, se escandalizaron y huyeron. Pero ¿qué pasó con Pedro? Y eso es lo que quiero que te pongas mucho también en los zapatos de Pedro, porque en algunas cosas que están escritas aquí, más de algo nos pega. Algo tenemos de Pedros muchas veces, de Simones. Versículo 58 dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin, para ver qué sucedía con Jesús, para ver en qué continuaba lo que Jesús le estaba hablando desde hace un momento. Jesús pasó varias veces diciéndole a sus discípulos lo que iba a pasar, de que era necesario que Él muriera. Pero también pasó diciendo que iba a resucitar. Y ahí mismo les dice, bueno, los voy a ver en Galilea. ¿Y qué es lo que pasa? Aún aunque está escrito y nos dicen, al igual que los discípulos, muchas veces corremos por otros lados que no tenemos que ir. Tomamos caminos que no tenemos que tomar. Otra vez, igual que Pedro, nosotros seguimos de lejos, miramos de lejos lo que está pasando, pensando que vamos a pasar desapercibidos, de que nadie se va a dar cuenta. Hoy en día es muy claro ejemplo de esto. Podemos utilizar lo que está pasando, por ejemplo, en las escuelas, en los lugares donde uno trabaja, que uno ya no puede hablar abiertamente sobre su fe, sobre que es creyente en Jesús. Y muchas veces nosotros lo vemos así al estilo secreto, como que fuéramos agentes secretos, el agente 007 cristiano que trata de estar viviendo en el mundo, pero más sin embargo sin que nadie se dé cuenta de que realmente somos cristianos. Porque ¿qué van a decir? Tenemos miedo de que nos tachen, nos identifiquen, de que somos cristianos y que tenemos una forma de pensar muy diferente a la del mundo. Porque la forma de pensar del mundo es la que está ganando terreno hoy en día. Por eso es de que no se puede hablar abiertamente sobre la homosexualidad como un pecado, por eso es que no se puede hablar abiertamente sobre los pecados como tal, porque podemos ofender, podemos decir cosas que no
no son consideradas ya correctas. ¿Podemos negar a Jesús bajo presión? Claro que sí. Pedro lo hizo. Y eso que él estaba con él, estaba con Jesús. Por eso dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Él se estaba sentando con todos los que estaban armando el complot para matar a Jesús. Y muchas veces nosotros tomamos esa misma vía. Estamos del lado muchas veces de lo que nos parece más conveniente, porque, puedo perder mi trabajo, puedo perder mi familia, puedo perder mi beca en la escuela, puedo perder la clase porque voy a decir algo que no le gusta al profesor. Hay tantas cosas en las que muchas veces nosotros caemos en el mismo error, de estar viendo de lejos. ¿Todo por qué? Para que no nos identifiquen. Negamos a Jesús bajo presión, ya sea bajo la presión del que dirán mis amigos, del que va a decir mi familia, de qué van a decir en el trabajo. En mi trabajo yo no puedo hablar abiertamente de Jesús, pero más sin embargo los demás sí pueden maldecir y pueden decir un montón de cosas. Y yo respeto eso, entonces al final está bien. Así es la tentación de mirar de lejos. Y a Jesús mismo había dicho de que iban a padecer. No les estaba prometiendo una vida llena de laureles. Porque incluso el mismo Pedro le dijo, le insinuó incluso cómo iba a ser su muerte. Pero nos tomamos más el tiempo de analizar y de ver qué va a decir la sociedad, qué va a decir la demás gente. Y muchas veces tomamos el ejemplo de que no, es que lo hago para dar buen testimonio ante los demás. Todavía utilizamos ese nombre, utilizamos esa frase. No, es que lo hago para dar buen testimonio. Mientras tanto, le estamos pasando por encima de nuestras bases cristianas, a lo que Dios está esperando que hagamos, por mantenernos, como decimos, de bajo perfil. En el versículo 69 al 75 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Qué dirá? Está loca. No, yo no estaba ahí. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre, dijo. Versículo 73. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres uno de ellos. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Muchas veces nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, lo que tenemos de Jesús en nosotros nos delata y lo que hacemos es esconderlo porque no nos conviene. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Entonces nos acordamos de lo que dice en la Biblia.
antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Nos fue dicho que era lo que iba a suceder, pero más sin embargo no hacemos caso. O pensamos que estamos muy bien preparados para las circunstancias, para la situación, y cuando se da la situación, resulta que no es así. Juramos y decimos en vano de que vamos a seguir a Jesús hasta el fin del mundo, y cuando viene una pequeña persecución, lo primero que sucede no es lo que esperábamos. Hacemos todo lo contrario. Y luego nos vamos, salimos y lloramos amargamente. Pedro lo hizo. Lloramos de impotencia, de culpa, de remordimiento, porque hemos fallado. ¿Hay algo malo en eso? No, al final quiere decir de que algo está dentro de ti, te está poniendo esa espinita, está bien. Pero más sin embargo, tenemos que apegarnos a nuestros principios, tenemos que continuar con nuestros principios. Lo que ya hemos aprendido y lo que tenemos que hacer vida en nosotros. Jesús pasó esos 3 años y medio con los discípulos enseñándoles y diciéndoles cómo tenían que ser, qué es lo que tenían que hacer, a tal punto de que caminaban como Jesús, actuaban como Jesús, hablaban como Jesús, posiblemente hasta olían igual que Jesús. Pero cuando llegó el momento, de lejos, cuando llegó el momento, no me conviene decir ahorita que soy cristiano, que soy seguidor de Jesús. En el caso de Pedro, porque aquí mismo me matan. En el caso de nosotros puede suceder lo mismo, porque ahí mismo nos maten, o porque ahí mismo nos digan que nos quitan el trabajo, o porque ahí mismo nos digan de que nos quedamos sin familia, o porque nos digan de que vamos a perder, qué sé yo, un proyecto, vamos a perder la clase si estamos estudiando, cualquier cosa. González, Gachi, gracias por estar con nosotros, y Yescar, MC, gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Lloramos de impotencia, de culpa, de remordimiento por el fallo, porque hemos negado los principios, por ese mismo temor, o por encajar en los momentos en que nosotros necesitamos encajar con las personas. Saludos desde Ciudad Bolívar, Venezuela. Gracias, bendiciones. Un fuerte abrazo, muchos saludos para nuestra familia allá en Venezuela, en Ciudad Bolívar. Por temor, muchas veces bajamos los estándares. Por encajar en las circunstancias, o porque nos conviene, bajamos los estándares. Pisoteamos lo que hemos aprendido. Pisoteamos las palabras que Jesús nos ha dejado, nos ha dicho a seguir, y lo hacemos de otra manera que no era la que nosotros esperábamos. Cuando no estábamos en la circunstancia, decimos sí, lo voy a hacer, no te preocupes, y cuando llega el momento, no lo hacemos. Nos alejamos porque nos acordamos también de lo que Jesús nos ha dicho, de sus palabras que resuenan como un eco dentro de nuestras mentes. Y ahí estás tú, lo volví a hacer otra vez, volví a cometer este error. Pedro lo negué, me lo dijo 3 veces, y en las primeras 2 veces me di cuenta que lo estaba negando. Hasta la tercera me di cuenta, porque entonces me acordé, ya que lo habíamos hecho, ya que habíamos cometido esa traición, ya que habíamos cometido ese pecado, ya que habíamos cometido esa mala decisión que sabíamos que no la teníamos que tomar.
¿Pero todo acaba allí? No. Como siempre te he dicho, hay tiempo y el tiempo es de gracia. Arrepiéntete. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Arrepiéntete y vuelve a mí. Aunque hayas cometido ese error, aunque hayas cometido ese pecado, aunque hayas hecho lo que no querías hacer, arrepiéntete. Él está esperando que te arrepientas, que vuelvas a Él. Mientras estás en vida, Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte, de cambiar de rumbo, de vivir lo que estás diciendo, lo que estás leyendo en la Biblia. Porque arrepentimiento y obediencia es lo que Él quiere. Tenemos que discernir muchas veces las circunstancias que estamos viviendo, las cosas que están pasando a nuestro alrededor y actuar conforme a la palabra, aun aunque vaya en contra de todas las cosas, aunque vaya en contra de la nueva ideología, aunque vaya en contra de los nuevos principios que están sacando ahora. Aunque hemos fallado, Dios sigue mostrando su amor y esperando a que vuelvas. Dios no está diciéndote, bueno, ya cometiste el error, entonces ¿sabes qué? Como me negaste, ay de ti. No, no está diciendo eso. Él está esperando que Pedro se arrepintiera. Y por eso daba el ejemplo de las dos traiciones. La misma traición que cometió Pedro es la misma traición que cometió Judas. Uno se arrepiente, el otro no se arrepiente. Uno encuentra la gracia y el perdón y el otro no la encontró. Recordemos que fuera de Él, fuera de Dios, no podemos hacer absolutamente nada. No podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Pero con Jesús todo es posible. Jesús nos es todo, nos es suficiente. Exactamente, Dios por lo contrario nos perdona. Y para darte el perdón es necesario que nos arrepintamos. Él espera que confiemos en Él en todo tiempo y que le amemos más que cualquier otra cosa. Dios está esperando que le ames más que a tu propia familia, más que a tus hijos, más que a tu cónyuge, más que cualquier otra cosa que pueda ocupar el primer lugar en tu mente, en tu corazón. Él está esperando que tú lo ames por sobre todas las cosas. Y nos está dando esa oportunidad para podernos arrepentir, para podernos redireccionar en el camino en el que vamos. El mayor sacrificio que nosotros podemos entregar al Padre es nuestra vida en obediencia. Y ese es el sacrificio que se tiene que dar, se tiene que ofrecer si quieres seguir a Cristo. Y sin importar lo que vaya a pasar. A los mismos discípulos incluso también quedó escrito para nosotros, porque estamos volviendo a esos tiempos en los que dice, bueno, algunos de ustedes los van a tirar en las cárceles, algunos de ustedes los van a odiar a causa de mi nombre, algunos de ustedes los van a matar por causa de mi nombre. Estamos volviendo a esos tiempos. ¿Y qué es lo que está diciéndonos a través de su palabra? De que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que hacer rema esa palabra que Él ha dicho para nosotros y vivirlas, y sin importar las consecuencias, continuar confiando en que Dios hace todas las cosas para nuestro bien. Y aún en el medio de cualquier circunstancia, los mismos discípulos, los apóstoles, encontraron la muerte llevando ese mensaje. Nosotros tenemos que tener la misma mentalidad, que pase lo que pase, tenemos que continuar viviendo nuestra vida en santidad, llevando este mensaje a todas las personas, viviendo nuestra vida para Cristo,
aún en el medio de cualquier circunstancia de persecución, de cualquier... incluso la gente hoy en día está hasta ansiosa, hay una ansiedad dentro del mismo incluso cuerpo cristiano por las circunstancias que se están viviendo, por la pandemia, la incertidumbre financiera, por todos los problemas que están pasando y los cambios de leyes con respecto a lo que uno habla, a lo que uno piensa, a lo que uno dice, a lo que enseñan en las escuelas, a lo que les enseñan a nuestros hijos, todo esto, más sin embargo, tiene que suceder. Y como le dijo a los discípulos, es necesario que todo esto se cumpla. Las cosas que están pasando en tu vida es por algo que están pasando. Pero pídele la sabiduría a Dios, que te dé esa sabiduría para poder discernir y saber qué es lo que Dios espera que tú hagas en el medio de esas circunstancias. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero también es un Dios justo. Y Él ya nos dio su palabra, ya nos dio su promesa de que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, sin importar lo que pase. Pero tenemos que ser fieles, así como Él es fiel. Tenemos que ser santos, así como Él es santo. Tenemos que arrepentirnos de nuestros caminos y de muchas veces en la forma en que actuamos negamos a Jesús, como Pedro lo hizo, sin estar en ese momento pensando en de que, ay, ya lo estoy empezando a negar. No, a la tercera se acordó y dice, lloró, se fue mejor y lloró amargamente. Se arrepintió y volvió. Y ya con esto voy a cerrar la última parte. Después de la resurrección de Jesús, Jesús mismo se le aparece a los discípulos. Y es cuando también le da una oportunidad nueva a Pedro. Recuérdense que lo negó 3 veces. Y entonces en Juan 21, versículo 15 al 17 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? 1. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Te está haciendo la misma pregunta a ti. Entonces él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Eldris, gracias por estar con nosotros, bendiciones. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntaron y señalaron a Pedro, ¿no eres tú uno de ellos? ¿Te ves igual a Jesús? Y 3 veces él negó. Pero después, vean cómo es Dios, cómo es Jesús, cómo se muestra. Y le pregunta a Pedro después, ¿me amas? Las 3 veces. Esa misma pregunta Dios te está haciendo a ti. ¿Me amas? Y esto solo tiene una respuesta. Sí. Aunque seguir a Jesús lleve un precio. Y más adelante, cuando Él muere, Él antes de morir fue encarcelado, padeció muchas cosas a raíz del testimonio de Jesús. Y ahí es donde realmente se afirmó la fe
de Pedro. Y es cuando realmente se afirmó también Pedro en las palabras que Jesús le había dicho. Y fue fiel hasta la muerte. Que hasta cuando murió pidió a los verdugos: no me crucifiquen igual. Póngame de cabeza, que no soy digno de morir de la misma forma en que el Señor murió. Seguir a Jesús lleva un precio. En el medio de esta generación también lleva un precio. Y ya lo estamos empezando a ver. ¿Qué precio tienes que pagar tú ahora que Jesús te está diciendo: me amas? Su gracia y su amor es tan grande y su carga es tan ligera y es tan fácil de llevar, que es lo que te está ofreciendo. Él prometió que en el mundo va a haber tribulación, pero que Él ya venció al mundo. Si le hemos negado muchas veces, Él te está preguntando: ¿me amas? Te está preguntando una vez más. Te está dando una nueva oportunidad. Así es, solo el amor paga el precio. Porque por amor a Jesús, por amor a Él, es que hacemos lo que hacemos. Y que no importa lo que esté sucediendo a nivel mundial o qué opresión venga sobre cada uno de ustedes o de mi persona, seguimos felices, con nuestra fe en alto, así es, no sea de los que no miran, de los que miran de lejos, porque los que no aman miran de lejos, así es. Entonces, Él nos está ahora diciendo: me amas. Puedes corregir el rumbo. Amorosa bendición, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Hoy mismo te está diciendo: me amas. Ya sé que me negaste. Ya sé que salió todo tal y como te lo dije. Yo sé que no hiciste caso y no te acordaste, no discerniste lo que te había dicho. Pero más sin embargo, una vez más, me amas. Bendiciones, Roxana Collado, gracias. ¿Realmente me amas? ¿Estás dispuesto a pasar lo que sea a causa de mi nombre? Eso es lo que Jesús les está diciendo. La carga de Jesús es más ligera que la nuestra. Y tienes que recordar que en el medio de cualquier circunstancia, Él prometió que iba a estar con nosotros siempre. En ese espacio entre la revelación y la tentación es donde tienes que crecer. Tu fe tiene que crecer. Donde tienes que mostrar el arrepentimiento, volver. Donde tienes que negarte a ti mismo. Y aun aunque sucedan cosas que no nos convienen, tenemos que continuar parados en la misma fe, con la convicción de que seguimos a un Dios vivo, fuerte, y que nada se le escapa de sus manos. Y si Él permite las circunstancias, Él permite que sucedan las cosas, que pasen las pruebas y todo, es porque realmente está esperando que tú crezcas, de que tú tomes esa identidad como hijo y
y vayas directamente a mostrarle al mundo de que en Él estás seguro. Que le amamos. Y si hacemos las cosas es porque le amamos. Que si vivimos en santidad y separados del pecado es porque le amamos. No porque sea algo que tenemos que cumplir como robots. Como una orden, como robot. No, sino que es por amor. Por ese mismo amor que Él se sacrificó. Él mismo está diciéndote hoy, ¿me amas? Así de que voy a dejar esto directamente en tu mente, en tu corazón. Analízalo. Pídele a Dios la sabiduría, el discernimiento. Si le has negado, arrepiéntete, que ahora hay tiempo. Así es, hacemos en respuesta a su amor. Porque su amor fue tan grande, Él nos amó primero a nosotros. A tal punto de que Él había pensado en ti antes de que el mundo se formara. Antes de que Él moldeara todo el mundo, todas las constelaciones, todo lo que Él hizo en la creación. Él ya había pensado en ti, por ese amor que tiene por ti. Y hoy es el momento para redireccionar. Hoy es el momento de que si cometiste ese error, cometiste ese pecado, negaste por algún motivo, porque te convenía en ese momento hacerlo, hoy es el tiempo de arrepentirse y volver a Él, vivir para Él y demostrar que realmente le amamos en el medio de cualquier circunstancia. De vivir en obediencia, porque le amamos. Guardamos sus mandamientos, sus estatutos, porque le amamos. Y la misma manera en que le amamos, amamos a nuestro prójimo y velamos por nuestro prójimo. Velamos por nuestros enemigos y les amamos, sin importar lo que nos vayan a hacer. Así de que voy a dejar todo esto en tu mente el día de hoy. Esto es lo que el Señor me dio para ti el día de hoy. Y igual si quieren seguir comentando a través del chat pueden hacerlo. Gracias por estar ahí activos, justamente conectados en el mismo sentir. Gracias por estar con nosotros y permitirnos estar ante sus pantallas. Queremos decirle que les amamos grandemente, que oramos por ustedes, de que oramos porque Dios se manifieste de manera poderosa en la vida de cada uno de ustedes. Que sean prósperos en todo, así como su alma prospera. Y que Dios los utilice grandemente para su gloria. Entonces vamos a finalizar este tiempo con una oración. Igual si te acabas de conectar o solo viste parcialmente este live, pues ahorita al finalizar voy a dejarlo grabado para que lo puedas ver en el diferido. También en las otras redes sociales pues lo van a poder ver, apreciar. Y gracias una vez más por permitirnos estar en sus pantallas, en sus hogares, en su trabajo, en donde quiera que se encuentren. Y que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y que Dios haga prácticamente, cumpla todas las promesas en la vida de cada uno de ustedes. Así es, continuamos por Telegram, así de que gracias por estar con nosotros, les bendecimos. Tal vez vamos a finalizar con una
con una oración. Ahí la pastora Lucy está diciendo que podemos pasar como Puerta de Bendición Global en Telegram, y también pueden darle like aquí en Instagram. Y gracias por estar con nosotros. No hay problema, dele. Sí, no hay problema, pero igual lo puedes volver a ver y puedes continuar también conectados a través de Puerta de Bendición Global también. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y vamos a finalizar con una oración, orando otra vez también. Si cada uno de ustedes tiene su petición, pues puede orar también en este momento por ella, pero también vamos a orar por todas las personas que están siendo perseguidas. Gracias por estar con nosotros y oremos. Señor, gracias te damos en este día por esta bendición tan grande de estar reunidos, Señor. Sabemos de que aún en el medio de las diferentes circunstancias en las que estamos viviendo, Señor, aún cada uno de mis hermanos y hermanas están haciendo un poco de tiempo para poder escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por este vivo ejemplo. Gracias, Señor, porque es una forma en la que nosotros podemos identificarnos, podemos también crecer, Señor, y ver cómo realmente, qué es lo que esperas tú realmente de nosotros, Señor. Gracias te damos por la vida de cada uno de mis hermanos que están ahorita conectados, Señor, y también los que están viendo a través de la repetición. Pues te damos gracias, Señor, por cada una de sus vidas. Estamos orando que aunque no les conocemos, Señor, hablamos palabras de vida, de bendición sobre ellos, Señor, y que tú les llenes completos, Señor, con tu Espíritu Santo, y que ellos puedan ver también y desarrollar, Señor, ese poder que tú les has dado, Señor, para poder llevar el mensaje a todas las personas con las que ellos tienen contacto, Señor, para llevar la gran comisión, Señor, y ejercerla en todo el mundo. Gracias te damos, Señor, por sus vidas. Yo bendigo, Señor, también a todos los misioneros que están en lugares ahorita en persecución, Señor, bajo persecución. Te pido, Señor, de que los guardes, de que los protejas, de que ellos puedan ver, Señor, tu mano poderosa a favor de ellos, Señor, en todas las circunstancias en las que se encuentren. Y te doy gracias porque sabemos de que tú permites las cosas, Señor, bajo un propósito, y que tu propósito es perfecto. Gracias te doy por sus vidas, Señor, los bendecimos. Bendecimos en todos los continentes donde se está llevando tu palabra, Señor, a través de todas estas prédicas, y también, Señor, de todo el resto del cuerpo de Cristo universalmente, Señor, donde quiera que se encuentre cada uno en este momento, Señor, los bendecimos y te damos gracias que por favor vengan al arrepentimiento aquellos que necesitan arrepentirse, Señor, y que los que necesitan escuchar tu palabra, Señor, que sus corazones sean suavizados a través de tu palabra y puedan encontrar, Señor, esa felicidad que tenemos en ti y esa seguridad que tenemos en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Así es, pastora. Puerta de Bendición Global y Tour de Segens con todas las familias de Alemania. Así es, háblenles de nosotros. Mucha bendición y gracias por estar con nosotros una vez más. Les amamos, les bendecimos y esperamos verles pronto una vez más. Saludos y abrazos también, familia. Gracias, Sarita. Te amamos mucho. Bendiciones. Hasta luego. Bye, bye.